Y el siguiente tema es link. muy interesante y es muy Muy pedido por controversial, todos ¿no? ustedes. Durante todos estos años que hemos estado con el canal, nos han pedido este tema. Finalmente se los traemos. Y es sobre los hikikomori. Es un poco difícil definirlo todavía, aunque a cada año, digamos, a cada momento, se reforma un poquito la definición, ¿no? Pero prácticamente son personas que se retraen socialmente y se encierran en sus casas, digamos. Muchas definiciones dicen que a más de 6 meses, ¿no? Los que son menos de 6 meses, pues son el pre-hikikomori, ¿no? La problemática que todavía tiene el término en sí como hikikomori es de que no hay una universalidad en la terminología, ¿no? Este término fue utilizado por primera vez por un psicólogo psiquiatra japonés y de ahí se ha pues manoseado libremente, ¿no? O sea, la verdad es de que eso parecería que le dio cara a las personas hikikomori, pero al mismo tiempo el darle cara hizo que hubiera muchísima confusión. Así es. Y entonces ya a este punto, qué cosa engloba ser hikikomori, ¿no? Es un ambiguo gris oscuro, ¿no? Por eso es un tema muy difícil de Así es, tocar, porque ¿no? todo esto va de caso a caso, ¿no? Porque hay muchas personas que simplemente no quieren tratar con la gente, ¿no? Y viven en su casa, no viven así como, digamos, los casos extremos, donde viven en medio de la basura, digamos, o con las ventanas cerradas, o solo ellos y solo la pantalla de la computadora, y son más bien los papás los que tienen que cuidar de ellos. También existen el otro extremo, donde es una persona que trabaja, aunque trabaja desde su casa, en línea, paga sus cuentas, recibe su comida en el súper a casa, digamos, tiene su casa bien ordenada, con las ventanas abiertas, sin digamos, luz, ¿no? O sea, si lo ves desde afuera es una persona normal hasta un Sí, punto, digamos, ¿no? estas imágenes que por ejemplo estamos mostrando son el estereotipo muchas veces, pero al mismo tiempo, dentro del estereotipo mismo, hay muchísima variedad. Hay quien, bueno, es que como todo en la vida, hay quien vive en medio del desorden, siendo exacto. o no hikikomori, Así es. y hay quien es muy ordenado, siendo o no hikikomori. Como esta O sea, persona, ¿no? Sí. sin insultar a nadie, pero yo recuerdo cuando Carmen estaba en la universidad, vivía Yo no. en dormitorios y compartía cuarto con otras personas. Y había algunos que daban miedo. O sea, yo recuerdo parecían alguna un poco a vez estos, ¿no? ver un plato con unas naranjas con moscas. O sea, se estaba pudriendo las No era mío, naranjas en el escritorio de una chica Así es. y estaba debajo de ropa y libretas. Así es. Era una cosa que era Y- horrible. Y no tenía nada de hikikomori, ¿no? Sí, no, de hecho, estaba así porque nunca estaba, quiero decir, porque siempre se la pasaba de fiesta, ¿no? Y no es por Entonces, criticarla, lo que quería llegar es de que ser hikikomori es muchísimo más complicado como terminología. Y la prensa y los medios de comunicación, la gente, se han encargado a darle a hikikomori una imagen de una persona totalmente antisocial, con problemas psicológicos muchas veces, Eso. que no sale jamás de su casa, vive entre la basura misma, que muchas veces es un NEET en japonés es que no está ni en educación, ni en preparación, ni tiene trabajo, o sea, que no hace nada. Básicamente. Ujú. Que son hombres en su mayoría, también este es un Eso es estereotipo un muy estereotipo, equivocado. sí, porque de hecho las estadísticas dicen que más bien son más mujeres, o poco más, o sea, es una ¿cómo se llama? Una media muy Son prácticamente muy la mitad, pareja, sí. ¿no? Un 51% con 49%, más mujeres, pero es un por ciento muy, muy cercano, ¿no? Cuando lo ponen casi que es 90 y 10 o 99 y Así es. 1%. Lo ponen ¿no? casi fotos casos, se enfocan más en que son hombres, ¿no? Y es que también el problema es de que, como decíamos, la clasificación hace que dentro de los diferentes modelos de clasificación tengas de 300,000 casos en Japón a 2 millones de casos en Japón. Y es simplemente ridículo. O sea, no puedes tener una diferencia entre el máximo y el mínimo de posibles casos dependiendo de la clasificación. Entonces tu clasificación está mal. Y el problema es de que
no puedes tener algo que sea demasiado amplio y no pueda capturar lo específico de cada caso, porque si no, no puedes ayudarlo. O sea, si hay gente que es hikikomori, que está muy mal, que lleva décadas sin salir de su casa, que vive entre basura, que estaban siendo mantenidos por sus padres, pero sus padres ya fallecieron de edad y ellos ya no pueden. Y muchas veces, mucha gente dice es que son flojos o así. No, muchas veces no pueden. Y no saben cómo, no saben psiquiátricamente cómo. No pueden, ni quieren. Y lo quieren, quieren salir exacto, de eso. ¿no? También hay muchos estigmas, ¿no? Hay casos de, por ejemplo, criminales que ha habido de esta persona que sale con un cuchillo y empieza a cuchillar a medio mundo que se encuentra por la calle, hay heridos, muertos, lo que sea. Decían que estudian el caso de esta persona y dicen que lleva mucho tiempo recluido y no sé qué, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea hikikomori. O sea, ser hikikomori y tener una enfermedad mental no quiere decir... No son iguales. No son iguales, o sea, exacto. Quizás era un hikikomori, pero eso no quiere decir que todos los hikikomori son así. Exacto. Entonces, era antes de ser hikikomori, ya estaba enfermo. Exacto, en ese caso no se toma como hikikomori, es una persona con enfermedad mental, ¿no? Hubiera sido hikikomori, no hubiera sido hikikomori, al final iba a matar a la gente, iba a hacerlo, ¿no? O sea, llevaba tiempo también, quizás en su casa, no sé, planeando, o yo qué sé, ¿no? Por eso, pero la enfermedad ya la tenía. Hay problemas también grandes de clasificación porque las edades no son iguales, o sea, no es lo mismo ser un hikikomori a los 15 años que ser un hikikomori a los 60 años, no es lo mismo ser un hikikomori hombre o mujer, no es lo mismo ser un hikikomori en la ciudad o en el campo, o un hikikomori con familia, o el mismo rico y un hikikomori pobre, o un hikikomori con trabajo, o un hikikomori sin trabajo. Es demasiado complejo, ¿no? Exacto. Sus necesidades son distintas y sus motivos por el aislarse son distintos. Eso también, ¿no? Las edades más concurrentes son como de los 15 años a los 39 años, digamos, ¿no? O sea, los 15 años quiere decir inicio terminando secundaria, entrando a la preparatoria, y 39 años o poco antes es el primer trabajo quizás, o no sé, ¿no? Porque todo esto también, hay un retraimiento de la sociedad porque se sienten fracasados, ¿no? Tienen un periodo de fracaso, por ejemplo, si son 15 años, 16 años, que no pudieron entrar no pasaron el examen de admisión de la preparatoria, por ejemplo, o si son 20 años, a la universidad, ¿no? O los corrieron de sus trabajos, ¿no? O perdieron su empleo, o sea, momentos que se sienten ellos fracasados y no tienen a alguien con quien platicarlo, ¿no? Y eso es muy importante, porque fracasos todos tenemos. O sea, por cada hikikomori que perdió su trabajo o que no pasó a la universidad, etcétera, hay cientos o miles de personas que también perdieron su trabajo, tampoco pudieron entrar a la universidad o tampoco pudieron entrar a la preparatoria que querían. Y no se hicieron hikikomori. Pero la mayor diferencia, y ellos mismos lo han analizado, y esto por fortuna hay muchos datos que lo dicen claramente, es el contacto humano. Son personas que muchas veces, no siempre, pero muchas veces no tienen un buen trato, una buena relación con sus familias o con su pareja o con nadie. Con nadie, exacto. Al final, ¿no? Exacto, porque incluso tú mismo que tuviste ese fracaso, puedes llegar con alguien y platicarle, ¿no? Esa persona te ayuda a salir de este problema o convertir, digamos, este fracaso en una buena experiencia, ¿no? No sé. De hecho, ahorita estoy mostrando imágenes, son imágenes de hikikomori, y hay muchas iniciativas privadas y del gobierno, por ejemplo, como de gran hermano, gran hermana, ¿no? Y una persona va y empieza a hacer vínculos con esta persona, con el hikikomori, ganándose su confianza muy lentamente. O, por ejemplo, en este caso, hacen páginas web o hacen periódicos entre hikikomori para buscar ayudarse. Porque obviamente no todos los hikikomori están en la misma situación. O sea, hay hikikomori que tienen internet y son activos y son... Y hacen cosas en internet porque no son sociables, no pueden tener unas... No quieren codearse con la gente, o sea, hay de todo, ¿no? Sí, no quieren lidiar con la persona físicamente, lo pueden hacer en línea, pueden relacionarse en escrito, ¿no? Incluso en pantalla. Pero la cuestión que quería llegar es de que este tipo de contacto humano ha tenido tan buenos resultados que se ha dado caso inclusive en el que una persona
dejó la vida de hikikomori para casarse con su gran hermana, ¿no? Sí, o sea, se enamoraron en conocerse. Y él después salió entrevistado, y él es un activista para ayudar a los hikikomori, que lo único que necesitaba era escuchar que alguien le dijera, no importa si lo intentas y fallas, lo importante es que sigas vivo, ¿no? Sí, exacto, y que lo intentes, ¿no? Y de hecho, algo también muy importante que queremos mencionar es de que este fenómeno, o digamos, esta situación, no es solo de Japón. Ah, no, para nada. Se ha dado ya mucho en países como Francia, como Italia, como España, Corea como del Sur. Brasil. Es que de hecho Hong probablemente existe en todos lados, solamente que aquí en Japón le pusimos nombre, el nombre de hikikomori, ¿no? Y se empezó a analizar, se empezó a estudiar, se empezó a digamos, a filtrar. Si lo quieres ver en un modo, o sea, no sé si conocen la serie de Friends, el vecino de abajo, pues sería considerado un hikikomori para muchos, ¿no? Bueno, o sea, todos nosotros durante la pandemia, durante ¿no? la éramos pandemia prácticamente éramos hikikomori, porque más de 6 meses sí fue, ¿no? Entonces, ¿qué? y bueno, habíamos los que podíamos trabajar desde casa y, digamos, podíamos salir a nuestro jardín, así, no sé, también, digamos, seguir un poco la vida, pero mucha gente, pues, lo vio muy difícil, ¿no? Y era un caso, digamos, el extremo, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Y una cosa que, la verdad, el gobierno le está fallando mucho es las iniciativas que está haciendo para quitar el problema del hikikomori, ¿no? Poniendo, por ejemplo, para los estudiantes y así, los counseling para que puedan, pues, tener a alguien con quien hablar, o también para los de 20, sí les dan servicio gratis de que si necesitan algo pueden ir. Pero lo malo de esto es de que siempre la iniciativa está en la persona, no en el gobierno. Es que es un poquito complicado, o sea, sí hay. O sea, no te estoy tratando de desmentir, ¿no? Sí hay oficinas, iniciativas, aquí estamos viendo las imágenes, sí hay, ¿no? del gobierno. O sea, van incluso gente del gobierno a visitar a los casos más extremos, a tratar de insistir que vayan al hospital, que pidan ayuda, y les llevan los papeles de welfare, folletos, intentan. Pero hay también viene una problemática legal. O sea, no puedes sacar a una persona que no ha cometido ningún crimen de su casa a la fuerza. Exacto. O sea, esta persona, su único crimen, entre comillas, que no quiere tener contacto con nadie. Y eso no es ilegal en ningún lugar de Japón. Exacto. Entonces, el empleado del gobierno no puede forzar a un adulto a salir de su casa. Además de que todo este querer salir de esta situación tiene que venir de ellos, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, algo así. O sea, si la persona no está convencida de que va a poder servir en la sociedad, fuera de su casa... O sea, pues, yo creo que el gobierno puede ayudar. Es difícil, ¿no? Puede ayudar y puede forzar la ayuda, pero sin caer en lo ilegal. O sea, ¿cómo fuerzas la ayuda? Pues, o sea, pues pones una persona que le esté platicando, o sea, que vaya y fastidie todos los días. Y quizás el hikikomori al inicio dice, otra vez está aquí. Pero luego le falta, ¿no? Pero digamos que también o sea, ha habido casos en el que el hikikomori se acaba, por ejemplo, suicidando, porque el servicio social parece que le insiste que intente de conseguir un trabajo. Y dicen, no se trata de insistir que ellos hagan algo, sino se trata de evitar que hagan algo negativo. Y ayudarles a ganar ganas de vivir, de continuar, de tener contacto, de ganar su confianza. Obviamente no todos los hikikomori son suicidas, de hecho la gran mayoría de los hikikomori no son suicidas. Si estamos hablando en las clasificaciones más altas dicen 2 millones, en las más bajas dicen 500,000. Y registrados por los gobiernos locales casos que son críticos, que necesitan ayuda, rondan entre los 300 a los 500 casos. Son muy pocos comparativamente. Claro que con un caso ya es mucho, ¿no? Exacto. Pero digo, hay que dimensionar las cosas para que tampoco se crea de que los hikikomori están al borde del suicidio, viven entre basura o no tienen trabajo y están enfrente de una computadora en la oscuridad. No es cierto, ¿no? No. Hay muchos tipos de hikikomori, lo que queremos decir. El problema son estos casos que sí existen, que sí son graves, que aparte de todo, bueno, todo el mundo sabe con estar encerrados o los que vivimos en inviernos más o menos muy al norte, muy al sur, cuando no te pega el sol te deprimes.
Exacto. Y si estás encerrado, ya de por sí te sientes mal, lo que quiera, tienes Y luego no te da problemas el sol. psicológicos, no te pega el sol, no tienes contacto con las personas, etcétera, el Te riesgo de sí. suicidio es altísimo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, todo esto se intenta evitar, ¿no? Y es que es difícil también poner un diagnóstico, ¿no? Por eso constantemente se están estudiando los casos, porque es eso. Tienen que ir caso por caso, porque la persona no tiene, en algún momento lo dijiste, no tienen los mismos, no tienen la misma edad, no tienen la misma situación económica, no vive en la misma comunidad, digamos. Entonces, es difícil por lo mismo, ¿no? Entonces, Muchas veces también se adjudica a que la sociedad es muy opresiva o es muy estricta, etcétera, ¿no? Si este fuese el caso de la problemática de los hikikomori, la verdad no se explicaría por qué también hay un boom de casos de hikikomori en países como Brasil, o un boom de casos en países como España o como en Francia. Hong Kong. Entonces, también lo que muchas veces intentan de evitar todas estas asociaciones es crear este tipo de estereotipos donde se dice que viven entre basura o que son personas sin ningún tipo de trabajo, O o en enfermedades este mentales. caso que son personas que no pueden aguantar la presión, son débiles o que son suicidas en muchos casos, porque eso mismo evita que las personas busquen ayuda o que sus familiares y amistades Exacto. busquen ayuda. Cuando nosotros propagamos el estereotipo negativo del hikikomori, los estamos ahorillando Encajonando en un perfil, a un ¿no? rincón donde ya nunca van a salir porque tienen miedo, tienen vergüenza de pedir De ayuda. decir, ajá, exacto, y de que la gente los vea como, pues, no sé, bichos raros, Ah, ¿no? eres Así. hikikomori, entonces debe ser tal, ¿no? O los rechace, ¿no? También es un miedo natural, ¿no? Así Entonces, sí, es dar a conocer esto también y de los diferentes casos para que se vea que hay una gran, amplia gama de todos los colores, digamos, de todo el tipo de personas que prefieren retraerse socialmente, ¿no? Y es que, por desgracia, es demasiada la cantidad de información, no quiero decir equivocada, porque no hay una información equivocada, hay una... No eh, asegurada. y en muchos casos inclusive mañosamente politizada o para jalar atención en los medios de comunicación, para vender la noticia, para jalar views inclusive en videos. De hecho. La gente se enfoca en un pequeño espacio para tratar de, o inclusive con buena intención, porque yo quiero que la gente vea estos 300 casos muy muy graves para que tenga conciencia y nos ayude, ¿no? Pero eso puede llegar a hacer mal al resto de la comunidad, en ese Exacto. sentido, ¿no? Exacto, eso debes tratarlo como 300 casos críticos. No es lo mismo porque no es una enfermedad, pero es como el virus de la gripa. El virus de la gripa te puede dar un catarrito, estar moqueando un rato y estornudar, o se puede complicar y te puede dar una neumonía y estar en un respirador, así, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales. Sí. Y no es porque, ahí tiene el virus de la gripa, vamos todos corriendo al hospital. No, o sea... Hay que ver qué tanto se puede curar con un té. Y una tampoco buena puedes comida. sacar un video noticias como si te enfermas de gripa te mueres, ¿no? O sea, Tampoco. tampoco, ¿no? Y en la cuestión de estigmas es como estaba en los 80s, 90s, no tiene SIDA, seguramente es una persona libertina, homosexual, depravado, etc. No, el virus del SIDA se transmite en muchos modos, muchos ¿no? modos. Igual, este no es un virus, no es una enfermedad, pero el hikikomori tiene muchas diferentes motivos, muchas vertientes y muchos modos. Así es. Y eso es lo que lo hace tan complejo de platicar, ¿no? Digamos, Exacto, por y en eso- muchos sentidos todos hemos sido, no hikikomori, pero todos nos hemos aislado socialmente en algún momento de eso que dices, hoy no tengo ganas de ver a nadie. Y todo Quiero el ver fin de semana, ¿no? Netflix y encerrarme, y chas. Y te llaman por teléfono, vamos a un lugar, y dices, No. estoy enfermo. No, así. Es que tengo gripa. Sí. Simplemente hay algunas personas que lo alargan más. Y también hay personas que están muy, muy graves, que tienen problemas que inclusive cabrían en lo psiquiátrico, que necesitan ayuda, que quieren ser ayudados y no saben cómo pedir ayuda. Y entonces, ¿cómo vas a meter a todos ellos en el mismo carro y decir, vénganse, Sí. esta es la solución? Exacto. El diagnóstico tiene que ser caso por caso, ¿no? No, así es. Exacto. Y bueno, es un que tema muy ustedes- complicado y teníamos muchísimo miedo de tocarlo en ese Sí, sentido. por eso pero- mismo, porque, bueno, todo es
es muy amplio, ¿no? Hay muchos casos de todos los colores, ¿no? Pero Entonces, cuéntenos a ustedes ver, más o sí. menos qué opinan, conocen el caso, se han sentido ustedes aislados o retraídos o han ayudado a ¿Han alguien a ayudado salir a alguien? ¿Conocen a alguien? han sido el Cuéntanos. héroe de la vida de alguien De en hecho, ese sí. sentido. Digamos. Nos dice David Pichardo Aguilera, es que los hikikomori no salen de su casa en meses, pero sí tienen una muy activa interacción social por internet. Definitivamente Sí, hay muchos que sí. Hay casos que sí, como decíamos, trabajan, Hay muchos que trabajan y hay unos que ni trabajan, pero Otros bien que que no están trabajan. ahí chateando o jugando. Exacto, O sea, sí. hay de todo. Hay de todo, Sí. exacto. Y también hay los que ni siquiera tienen Hay personas famosas y electricidad, youtubers ¿no? que se sabe que son hikikomori, pero Pues están ahí. Pero tienen sí hay, sus sí hay gastos. casos muy graves que ni siquiera trabajan, no salen, que no tienen ni agua, ni electricidad, ni gas. Eso también es muy peligroso, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. hay muchos casos, ¿no? Nos dice Priscila, considero que son temas de autoestima o traumas. En muchos casos sí, definitivamente. Sí, porque, bueno, Y Ah, creo que autoestima y traumas todos tenemos en algún momento. Y aunado a la autoestima y la trauma está la falta de comunicación y comunicación relación con con alguien. Sí. con alguien, sí, porque digamos que si desde muy pequeño estás acostumbrado a no, en tu casa por lo menos, no, tus padres no hablan tanto contigo, o tú no hablas con tus padres, o nunca están, porque también es eso, pues ¿con quién vas a hablar, no? O sea, la verdad, somos 120 millones de japoneses nacionales, ciudadanos. Y en el peor de los casos hablamos de 2 millones de hikikomori. Y queriendo suponer que esos 2 millones son el peor de los casos, No creo es- que no es una cuestión de autoestima porque no hay un pueblo con menor autoestima que en su generalidad el de Japón. Y si fuera un problema absolutamente de autoestima, todos los japoneses tendríamos que ser tendrían hikikomori, ¿no? algo de eso. Y bueno, digo, los países como los que está pasando en otros O sea, países no se porque deberían ser, ¿no? no debería haber De hecho. hikikomoris en Francia, ¿no? De Los hecho, sí, franceses porque son son muy... el orgullosos, término o sea, chauvinista, muy nacionalista orgullosos y en el buen orgulloso, sentido, ¿no? sí. Entonces, Igual España, Italia, bueno, sí, en otros países, ¿no? Entonces, sí, sí está, más pero yo creo que está aunado, por la ¿no? relación A las relaciones social. humanas. Sí. Porque es eso, se retraen socialmente, no quieren saber de nadie, ¿no? Entonces, Me recuerda a los chicos, dice Yadira, vaya, me recuerda a los chicos que no salen de su cuarto por los videojuegos. Ya es lo que yo digo, o sea, si hubiera habido en mi universidad juegos online, yo no me hubiera graduado. sí, de o sea, hecho, no hubiéramos estudiado, ¿no? O sea, no, sí había, pero no eran tan absorbentes, ¿no? Quizás hubiera Estabas sido ahí bien campeón seco. de algún tipo de esport, Ah, bueno, la sí. verdad. Eh, Pero no hubiera acabado la universidad. No, son muy absorbentes. Sí, así que dicen, ay, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, pues todo el mundo platicaba así, no andaban en sus celulares, porque no teníamos. Sí, que si de nos los hecho, hubieran puesto, hubiéramos estado igual exacto, o peor. sí. La verdad es que a veces hay que bajarnos de nuestro, De nuestro- caballo moralmente altos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque incluso dicen, las nuevas generaciones son impacientes, ¿no? Porque todo el tiempo están ocupadas haciendo algo, pensando Pero algo. ¿qué dirán los sí, de la ¿no? generación antes de los que están criticando eso, ¿no? Así Eso es. se suben en coches, así antes nosotros caminábamos y así, ¿no? Pues sí, de hecho. Y además todas las generaciones somos iguales. O sea, nosotros salimos a cualquier lugar y no llegamos ni 5 minutos caminando y ya empieza Mía a preguntar, ¿ya vamos a llegar? Pero así éramos nosotros de chiquitos. Sí, O sea, de hecho. nosotros nos subíamos al coche y íbamos a viajar de Tabasco a la Ciudad de México. Así, 10 horitas de coche, ¿no? Y no llevamos ni 5 minutos, el primer semáforo, ¿ya vamos a llegar? Idéntico, ¿no? Sí. Y así me imagino, en el medievo y todo, así se subían al caballo Al y todo. caballo, a la Vámonos carreta. no sé, A la de peregrinación. Galicia a Jerusalén, ¿no? Ah, órale. Vamos a tardar 3 años y a los 5 minutos, ¿ya vamos a llegar? 3 años, imagínense. Cuando te empieza a crecer bigote, mija. Sí, de hecho. Vas a crecer, vas a llegar de adolescente. ¿El bullying escolar es lo que provoca la conducta hikikomori? Sí y no. O sea, Es también hay un muchos caso, no puede ser. hikikomori que reciben Podría bullying. darse el caso, pero no Pero es no, el hay caso. mucha gente que así. recibe bullying que no llega a ser hikikomori porque por desgracia Tiene- se suicida antes. Sí, bueno. Hay casos en el que le hacen bullying y crece y es perfectamente O simplemente, social y todo. simplemente o sea, cambia de escuela. Porque y no le ya importa un poco. Sí, desaparece. O sea, yo conozco muchos adultos que reciben bullying de jóvenes y viven Bien. y salen, o sea, no son Sí, no, hikikomori. no son Entonces, hikikomori. sí existe el caso,
pero Pero no son no todos. no es un índice así, No es el índice mayor. De hecho, característico, ¿no? dentro de las encuestas a los mismos hikikomori, el primer lugar en todas las edades fue el contacto social, la comunicación con alguien. En la post-pandemia aumentó esta situación. Digamos que se hizo más bien turbia el agua. Ya no se entendía quién era encerrado porque no quería salir, quién era encerrado porque no podía salir y quién era encerrado por la pandemia. Por la Ahí, pandemia. todos éramos entonces en ese sentido, ¿no? Digamos que se socializó. Se globalizó incluso se globalizó el esa no situación, socializarse. ¿no? Sí. Exacto. Me acabo de dar cuenta que soy hikikomori. La verdad, yo muchas veces, para bien o para mal, sí he pensado, bueno, yo tengo muchas características, aunque no parezca, soy muy platicador y todo, pero si a mí me... O sea, una de las cosas que no mencionamos es que en muchas sociedades, con servicios como los de Amazon Prime, sí, el eso- supermercado a tu casa y todo eso, empeora la situación, ¿no? Exacto, porque te traen todo a tu casa. Incluso, no sé si en sus países, pero por ejemplo, aquí la pizza, tú puedes pedir que te la dejen en la entrada. O incluso hasta puedes dejar que la llave, que abran, dejen la pizza, tú dejas el dinero ya ahí puesto, y el pizzero o la pizzera se agarra el dinero, te deja la pizza, te agarra el dinero, cierra todo así como si nada, y nunca viste a la persona, nunca se vieron, ¿no? Y eso es posible aquí en Japón por muchas razones, ¿no? Pero sí existe también de que te lo dejen en la entrada y tú dejas el dinero. Entonces tú nada más, llega el pizzero y se va. O sea, es tan cómodo esa cuestión. Te invita a no tener relación social. Exacto. Y en muchos sentidos, hay veces, me refiero realmente, periodos más largos en el que no quiero tener relación con el mundo exterior. Quiero tener relación con la gente de la casa, Que está. sí, ¿no? Quizás eso es lo que me saca de ser hikikomori, que sí tengo una relación con la gente, ¿no? Ajá, sí, de hecho. Todavía. Pero si Todavía. no, ahí sí. Pero si no, serías. Ahí sí no. Si es insalubre o no es autosuficiente, sí debería existir intervención. Sí, definitivamente. O sea, hay leyes. Lo que pasa es de que todo, si sucede dentro de su casa, no está siendo. O sea, si hay un peligro, puedes por saber. ejemplo, de incendio, la basura ya está afuera y todo eso, sí hay intervención. Sí, sí, o sea, sí. es relativo Porque ya está causando problemas. a la comunidad. No visual, porque bueno, eso es lo No, menos, es ¿no? riesgo Pero de ya incendios, hay o un así. riesgo a otras... O de a salud, ¿no? De salud y también de que se puede incendiar y contagia el fuego a las otras casas. O sea, ya hay un riesgo. Lo que pasa es que no todos los adicional, hikikomori, de hecho, la gran mayoría de los hikikomori no son sucios, no son cochinos. O sea, todas esas imágenes que Es vemos de el las casas extremo. que están Es al el borde de extremo. basura, algunas son Muchas de ni hikikomori. son de- La gran mayoría ni siquiera son hikikomori, Sí, son son simplemente personas personas- cochinas. O sea, normales, están en O sea, se van a Harajuku trabajar y todo, van sí. en traje y todo bien vestidos, regresan a sus casas, son unos Chiqueros, sí. sí, unos Basureros, agujeros. sí. Sí. Exacto. Entonces, la basura No va- tampoco es sinónimo de no, no, no. hikikomori, aunque sí hay Sí hay hikikomori gente. que son así. Sí, sí hay. Es lo complicado, ¿no? Eso. No me acuerdo qué youtuber hizo un video donde entrevistó a una persona que se alquila como amiga para hikikomori. De hecho, sí, hay quien se alquila, hay familias, o sea, alquiler de familias que son más bien tipo voluntarios. Claro que reciben compensaciones del gobierno. Exacto, por el tiempo. Pero, digamos, la verdad es que no les pagan tanto como el servicio que están dando, realmente. Para ir a platicar, para ir a escuchar, especialmente. Y eso es, digamos, el método que más les ha ayudado. Así es. Me imagino que tiene que ver con ansiedad social por diferentes situaciones. Yo creo que hay muchísimo, Sí. de hecho. De hecho, eso es... Exacto, sí, porque, bueno, el hecho de que también mencionábamos en un momento el fracaso, pero puede ser también ansiedad para cuando van a presentar estos exámenes, ¿no? De admisión a las preparatorias, a las universidades o que van a entrar a trabajar ya. Esta ansiedad que no están acostumbrados a sentir y que la sociedad, y quién sabe si también los papás hagan presión, dicen, no, yo no quiero vivir esto, ¿no? Digamos que existe, de Y hecho, se retraen, ¿no? experimentos donde científicos le hablan bien a una planta, le hablan neutral a una planta y le hablan mal a una planta, ¿no? Y siempre la planta a la que le hablan mal tiende a marchitarse, a crecer menos, a crecer mal. Y la que le hablan bien
tiende a crecer más mejor. bueno, más, Si con esto más sucede color. con una planta que no tiene oídos como nosotros, percibirá el sonido en otro modo. Quizás. Imagínense con una persona, ¿no? Entonces una persona, 3 personas bajo la misma situación de estrés, de ansiedad, reaccionan pero con diferente. una persona que te habla en modo distinto, pues la que tiene a alguien que lo apoya positivamente, pues tiene más posibilidad de salir adelante que la que no hay nadie o siente, porque está sola, que lo están atacando y que nadie lo quiere, o directamente alguien le está diciendo que no vale su vida no vale. Obviamente va a haber un contraste, Exacto, en la misma situación, ¿no? David, de nuevo, con tal de estar con la persona que me agrada encerrados en el cuarto, ¿qué importa no salir en meses? Mi mundo está aquí dentro conmigo. Pues sí, la verdad es que sí. Es mi oasis. Si tienes buena fiesta, o sea, quiero decir, buena convivencia en la casa, pues, ¿para qué quieres salir, no? Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web, royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.